Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, día martes 25 de febrero. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Espero en Dios que cada uno de ustedes esté gozando de este hermoso día. Les pido, mis hermanos, si se encuentran en este momento ahí en sus casitas, saquen su Biblia, vamos a leer juntos la palabra de Dios, vamos a empaparnos de ella. Que la palabra de Dios para nosotros es como un alimento espiritual, un alimento que nos permite meternos en la oración, meternos en aquellos tiempos en que Jesús anduvo con sus apóstoles, en lo del Antiguo Testamento, que nosotros nos imaginamos ahora que andamos también caminando entre aquellas personas, haciendo la voluntad de Dios, y también, mis hermanos, pues en este tiempo, a atender la palabra de Dios, que así como Él nos habla a través de ella, nosotros atenderla, hacer caso de ella y hacer la voluntad de Dios, caminar junto con Él, seguir sus pasos sin perderlos de vista, que Dios nuestro Señor es quien nos fortalece. Hay veces que nos sentimos tan cansados, nos levantamos de nuestra cama y seguimos cansados, ¿verdad? Seguimos sintiéndonos como si no hubiéramos descansado durante la noche. Pero Dios nuestro Señor nos tiene un cariño, nos tiene un amor que si no fuera por eso, no nos podríamos ni siquiera levantar, ni poner un pie en el suelo. Pero el Señor es tan bueno que nos da las fuerzas, nos vuelve a dar de su espíritu para podernos fortalecer. Si no fuera por eso, hermanos, si no fuera porque nosotros también, ¿verdad?, ponemos de nuestra parte para seguir adelante, anunciando el mensaje de Dios, que es a lo que nos invita cada día el Señor. No dejemos de atender su mensaje, ¿verdad? Y más que todo, de enseñarlo a otros, para que también se vaya haciendo como una cadenita, que uno transmite a uno y otro va transmitiendo al segundo, y así hasta que la palabra de Dios se va extendiendo más y más entre las personas. De eso se trata, que atendamos la palabra de Dios. No nada más escucharla, ¿verdad?, y quedarnos de perezosos en nuestros hogares, sabiendo que el Señor nos está invitando a que salgamos fuera y enseñemos de su palabra. Voy a comenzar, mis hermanos, con la primera lectura. Hoy día vamos a leer de Siracida, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y les pido pues en este momento, si tienen su Biblia con usted, dé seguimiento a la palabra. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga, y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego, y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor, y Él cuidará de ti. Espera en Él, y te allanará el camino. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia. No se alejen de Él, y no caerán. Los que temen al Señor, confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, su misericordia y la fidelidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy cierto, hermanos y hermanas, lo que nos habla hoy la palabra de Dios a través de Siracida. Este mensaje para muchos es difícil de comprenderlo, ¿verdad? Porque servir al Señor, mucha gente piensa que nos la pasamos muy chévere, muy suave, pero la realidad es otra.
El Señor nos va poniendo prueba tras prueba para ver hasta dónde nosotros podemos avanzar, para ver si vamos a caminar según sus preceptos. Porque ¿qué nos dice en los primeros versículos? Dice: hijo mío, si te propones servir al Señor, prepara tu corazón, como quien dice, para la prueba. Prepara tus fuerzas para que no te debilites en los momentos en que vas a caerte y abandones al Señor. Porque eso ha sucedido con muchas personas. Muchas personas han caminado según los preceptos de Dios. Han caminado por mucho tiempo, pero les llega una dificultad, un problema a sus vidas. Cuando tienen un enfermo que no ha sido sanado y que tienen mucho tiempo pidiendo al Señor, se desesperan y lo primero que hacen es abandonar sus caminos. O también muchas personas ni siquiera se esperan tanto tiempo. A los primeros golpes de la vida se alejan del Señor, se van, nunca más vuelven a buscarlo. Hermanos y hermanas, la realidad, los caminos del Señor no son fáciles. Los caminos del Señor son hermosos siempre y cuando tú los acojas con amor, con fe, con paciencia. Que tu corazón no se debilite en los momentos en que vengan las pruebas, porque eso va a suceder. Especialmente le sucede a todo aquel que sirve al Señor, a todo aquel que se ha decidido seguirle. No es fácil. Todo el tiempo, las personas que andan por ahí en el mundo ven a un cristiano, a una persona que anda enseñando la palabra de Dios y lo critican, es criticado. Esa es una persecución, esa es cosa que sinceramente muchos por esa causa se van, se alejan del Señor, dejan de servirle porque dicen: no, pues las personas me critican porque hablo de Dios. Eso es avergonzarse de Dios. Y Dios se va a avergonzar de nosotros ante sus ángeles y ante Dios Padre cuando nosotros vayamos ante su presencia, si nos avergonzamos aquí en la tierra. En otra lectura es de lo que nos habla el Señor. Y no debemos, mis hermanos, nosotros de perder el amor por Dios en ningún momento de la vida. Porque si nosotros nos alejamos de Él, nosotros vamos a perdernos. Vamos a dejar de continuar siguiendo sus pasos. Dice claramente aquí, dice: mantén firme el corazón y sé valiente. No te asustes en el momento de la adversidad. Pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Si nos desprendemos del Señor, no vamos a ser reconocidos allá en el cielo. No vamos a entrar a ese reino que Dios nos ofrece, si nos portamos bien y hacemos su voluntad. De eso nos quiere hablar aquí el Señor hoy día, o nos está hablando ya desde un momento en que usted está atendiendo el mensaje. El Señor nos habla a través de las palabras, de las lecturas. Si nosotros no la atendemos, si nosotros nunca hacemos por leer de la palabra de Dios, entonces no servimos tampoco para estar haciendo la voluntad de Dios, porque si decimos servirle, pero nunca leemos su palabra, con solamente escuchar pensamos que ya lo sabemos todo. No, necesitamos estudiar también la palabra de Dios para conocerla y para que no venga cualquier persona a anunciarnos otro mensaje que no es el que el Señor nos ha enseñado ya. Por eso es importante que siempre atendamos los mensajes del Señor. Dice: acepta todo lo que te sobrevenga y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica por el fuego y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Si Dios nos ama, Dios nos va a pasar por el fuego, por el crisol del sufrimiento. Dios nos ama. Dios no quiere que con cualquier cosita que veamos por allá afuera nos vayamos siguiéndolo como si fuera un dulce o miel por la cual nosotros nos pegamos y ahí vamos tras él. Tenemos que saber qué es bueno en nuestra vida y qué no.
Porque si ya conocemos de Dios, tenemos que saber qué es bueno para nuestra vida. Tenemos que saber qué es bueno para las personas. Por eso lo que enseñamos a los demás tiene que ser recto, como Dios nos lo enseña, como Dios nos propone el camino que sigamos, para que aquellos que nos ven caminando según sus preceptos, también ellos lo hagan. O sea, nosotros somos para las personas un testimonio de vida. Si nuestro testimonio dice todo lo contrario, pues las personas no van a hacer la voluntad de Dios, ni mucho menos van a seguir escuchándonos. Porque si nuestro testimonio es todo lo contrario a lo que Dios nos enseña, pues no servimos, hermanos. Por eso tenemos que continuar buscando del Señor, apegándonos a Él, como dice aquí en la palabra. ¿Apegándonos cómo? Yendo a misa, aprendiendo de Él cada día más, yendo a las clases. La Iglesia Católica nos ofrece estudios para conocer más del Señor. Nos ofrece cómo aprender a leer las Sagradas Escrituras. Pero muchas personas no les gusta perder su tiempo en las cosas de Dios. Por eso es que nosotros les invitamos, hermanos y hermanas, a que sigan escuchando de estas programaciones, ¿verdad? Aquellos que son perezosos para tomar un libro y leerlo, o tomar la Biblia y leerla, pues al menos bajen la Biblia en sus teléfonos, o hagan por escuchar realmente quién es Dios para ustedes. Atiendan al Señor, porque el día que nosotros perdamos nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué va a ser de nosotros? Lo dice claramente aquí en su palabra. Dice, confíate al Señor y Él cuidará de ti. Espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia. No se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor, confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor, esperen sus beneficios, su misericordia y la fidelidad eterna. Su misericordia y fidelidad eterna. ¿Cuál es esa fidelidad eterna? Siempre Jesús, cuando estuvo aquí entre sus discípulos y apóstoles, les enseñaba de la buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva? La gloria, el reino de Dios, el que nos ofreció cuando estuvo aquí entre nosotros, en que había una vida eterna. O sea, primero nos enseñó el camino y luego nos enseñó que sí se puede, siguiendo sus caminos, sin desesperarnos, sin tener miedo de seguir al Señor, no temiendo a nada. Eso es lo más importante que nosotros debemos poner en nuestra mente, que Jesús sea lo más importante en nuestras vidas, sabiendo que el día de esa recompensa no nos vamos a quedar defraudados por Él. Esa es la recompensa que todos esperamos. Si no, no hiciéramos la voluntad de Dios. Aquellos que hemos seguido el camino ya desde un principio, que lo hemos conocido, seguimos al Señor, seguimos sus pasos, porque sabemos que sus caminos a seguir son los perfectos y no hay otros que puedan o que nos den una buena respuesta al final de nuestros días. El Señor nos ha enseñado todo perfectamente, mis hermanos. Y la realidad que las personas que andan por el mundo no quieren atender el mensaje de Dios, no quieren adentrarse a su amor, porque saben bien que van a tener problemas en su vida. Y es como dice aquí en su palabra. Por eso es que muchos no se han decidido a seguir los caminos del Señor, porque saben bien que los caminos del Señor no son fáciles. Y muchos piensan, ¿verdad?, que al estar en los caminos del Señor, todo es bien facilito, en todo nos va bien en la vida. Pero no es así, hermanos. Dios nos pone pruebas para probar nuestra fe. Si no hubiera pruebas en nuestra vida, les aseguro que las personas, todo el mundo le sirviera a Dios. Todo el mundo estuviera siguiendo sus caminos. Pero como les digo, los caminos de Dios no son fáciles. Hay veces que hay sequedad de espíritu.
Sentimos que Dios nunca nos acompaña. Dios nunca se encuentra a la par nuestra. Pero la realidad es otra, porque el Señor nunca nos deja solos. Nosotros sentimos eso, pero Dios siempre está junto a nosotros, escuchándonos. A nuestro Señor San José, yo les invito a que lean de sus historias para que vean cómo el Señor San José sufrió. Nuestro Padre aquí en la tierra, el terrenal, el que fue Padre de Jesús, quien cuidó de él en toda su niñez y su juventud. Sabemos muy bien lo que el Señor San José sufrió, lo que nuestra Madre Santísima sufrió. Ellos sufrieron mucho siendo amados del Señor, siendo amados del Todopoderoso. Sufrieron. ¿Se imaginan qué nos esperamos nosotros? ¿Qué nos esperamos en nuestra vida? Nos esperamos muchas cosas, mis hermanos, que como dice aquí en su palabra, si nos hemos decidido seguir a Dios, preparémonos para las pruebas, que las pruebas van a ser un poco pesaditas, pero si comprendemos bien a quién le estamos sirviendo, no nos va a importar lo que nos suceda en la vida, porque Dios es quien va guiándonos por el camino. Dice al final de esta lectura, miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso. Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Él nos perdona nuestros pecados y nos salva en el tiempo de tribulación. Cuando nosotros buscamos de Dios en los momentos difíciles que estamos pasando, cuando hay veces que sentimos que tenemos las aguas hasta el cuello, invocamos al Señor, vamos ante Él. En nuestra oración siempre le hablamos de todo corazón. Las palabras que nos salen del corazón son las que Dios atiende. Porque cuando nuestras palabras salen solamente de los labios para afuera, Dios nunca, ni siquiera esperen que nos atienda. Porque Él sabe, Él conoce los corazones, Él conoce las profundidades de nuestra persona. Entonces no podemos engañar a Dios, porque Él lo sabe todo. Por eso cuando hablemos con Él, hablemos del corazón. Cuando no tengamos que decirle, de perdido darle gracias por lo que hace en nuestras vidas. Cuando no tengamos que palabras, recemos el Padre Nuestro, un Ave María. Siempre rezar ante Dios y ante nuestra Madre para que ellos nos sigan acompañando y nos sigan dando de su poder, de su espíritu, de sus fuerzas para seguir siendo fortalecidos. Esa es la conexión que siempre debemos tener ante el Señor. Conectarnos con Él para que Él no deje de atendernos. Así como nunca dejó de atender aquellas cosas que ponían ante el Señor los patriarcas, los santos que siempre se acercaron al Señor, nunca fueron decepcionados. El Señor siempre les ayudó. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos va a ayudar? Si el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. Entonces, busquemos al Señor, hablemosle al corazón y Él nos va a atender. Ahora les voy a compartir el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante.
Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La importancia. ¿Quién es importante para el Señor? ¿Quién es el más importante en este mundo para Dios? Nadie, solamente aquel que hace la voluntad de Dios. Lo dice claramente aquí en su Santo Evangelio de hoy día. Aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que sigue sus caminos, es el amado de Dios. Todos somos amados del Señor si así nos lo disponemos, pero todos aquellos que andan dispersos por el mundo, haciendo la voluntad del demonio, esos ni siquiera se preocupen por nada, porque la realidad no van a recibir nada. Si siguen así en esos caminos de la perdición, no van a recibir nada en la vida eterna. Es muy explícito el Señor aquí en esta palabra de hoy día, en este Santo Evangelio. Dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos, iba enseñándoles la buena nueva. Jesús también se tomaba su tiempo para que sus discípulos aprendieran de Él. Y como a veces, ¿verdad?, que Él hablaba en parábolas a las multitudes que se acercaban a Él para escuchar de su palabra, muchas o más bien todas las veces no le entendían lo que el Señor quería decir a través de esas parábolas. Pero a sus discípulos y apóstoles les hacía comprender, les abría la mente para que entendieran aquello de lo que Él estaba hablando. Siempre, porque ellos tampoco entendían. Y muchas de las veces las personas aquí en la actualidad no entienden tampoco lo que el Señor quiere hablar a través de esas parábolas. La gente no entiende, al menos que alguien se las explique. Hermanos, Dios, cuando envió a Jesús, lo envió para enseñarnos, para que viéramos cómo debe ser un hombre en esta vida. No debe de dejar los caminos del Señor, como todo el pueblo de Israel lo dejó. Abandonó realmente los caminos del Señor porque estaban dispersos haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso Jesús fue enviado, para que aquellos, los más débiles, ¿verdad?, comprendieran, y eran los que realmente comprendían al Señor, los que no tenían estudio, los que eran pescadores, los que trabajaban en el campo, los que andaban por allí sin tener una esperanza en sus vidas. A ellos eran a los que el Señor se acercaba, porque ellos sí lo atendían a su mensaje. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. ¿Por qué no la entendieron, mis hermanos? Jesús hablaba de Él mismo y tal vez en ese momento pensaron que hablaba de otra persona. Cuando Jesús decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y resucitaría, ¿verdad?, cuando lo mataran, iba a resucitar al 3er día. Y eso sucedió en la resurrección del Señor. Pero ellos no entendían. Al igual que, como les digo, mis hermanos, hoy en la actualidad hay muchas personas que todavía no entienden, y si entienden, creen que es una historia como cualquier historia, pero no. Esto es real, es la verdad. Y todo aquel que no quiera atenderla, pues allá ellos, pero aquel que se ha decidido, como decía en la primera lectura, seguir los caminos del Señor y atender a su mensaje, pues allí vamos a encontrarnos siempre, buscando del Señor, porque Él es el único, no hay otro. Dice: llegaron a Cafarnaúm
Y una vez en casa, les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y qué difícil es esto, hermanos y hermanas, ser el servidor de todos cuando las personas buscan una medalla, un trofeo en sus vidas. Quieren ser los primeros en todo. Quieren ser vistos por las personas. Quieren ser mencionados. Eso no sirve de nada. Lo dice claramente Jesús: hágase el último de todos, servidor para todos. Si no somos eso en esta vida, si no venimos a servir, no servimos para los caminos del Señor. Claramente nos lo dice el Señor Jesús en estas lecturas. Si no atendemos, no servimos. Queremos ser atendidos en todo. Los gobernantes, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Quieren que todos los demás trabajen, pero ellos no mueven ni un solo dedo. Eso es lo que sucede, mis hermanos, que realmente los demás trabajen por nosotros. Eso es lo que buscamos. Que vean que nosotros sí tenemos autoridad sobre las personas. Eso es lo que queremos que se vea. Pero en realidad, ante los ojos de Dios, eso no sirve de nada. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no caminamos según sus preceptos, ¿verdad? No servimos para nada. Porque hay muchos patrones. Hay muchos que sí son buenos. Son buenas personas. Aunque son ricos, aunque trabajan para ayudar a otros, ellos sí en realidad están haciendo la voluntad de Dios. A veces sin conocer a Dios. A veces le conocen y a veces no. Y hacen lo que realmente se pide que se haga en esta vida. Y muchos que conocemos del Señor, no buscamos agradar a Dios. No buscamos agradarle en nuestro camino, en nuestro diario vivir. Nos importa un comino lo que el Señor piense. Y no debe de ser así, hermanos. Porque si en este mundo somos puestos para servir a los demás, no somos puestos para que todo el mundo nos sirva. Si ustedes se dan cuenta, muchos millonarios ponen su dinero a servicio de los demás. Eso es bueno, eso es buenísimo. Y si no hubiera millonarios, ¿qué sería de nosotros? No tendríamos un empleo, no tendríamos con qué alimentarnos también nosotros. Por medio de ellos que son puestos en este mundo por Dios, es para eso, mis hermanos, para alimentarnos también, para que Dios a través de nuestros trabajos nos dé el pan de cada día. Por eso, busquemos de Dios. No nos hagamos los sordos. No nos hagamos que no comprendemos, porque sí entendemos, pero se nos hace difícil seguir los caminos del Señor. Dice: después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Aquel que recibe a Jesús, recibe al que lo ha enviado. Y aquel que recibe a un niño, ¿verdad?, lo toma por bien, entonces lo está recibiendo a él. En realidad, hermanos, ¿qué está pasando hoy en la actualidad? Los niños son abusados de muchas maneras. Los niños son hasta violados, son entregados para quitarles sus miembros, para darles a los ricos de sus partes del cuerpo, para que sobrevivan sus hijos. Los ricos están sirviendo de los pobres. Eso es terrible. Buscando niños para destrozarlos y agarrar sus miembros, sus partes que ellos necesitan para los demás. Es terrible. Y además también son abusados, son violados. Es algo que ustedes creen que si Dios mismo nos está enseñando cómo debemos tratar a los niños, ¿ustedes qué creen que va a suceder con esas personas? ¿Qué creen realmente, hermanos, que va a pasarles en el día final? Pues ya tienen su premio, porque la realidad
están haciendo muy mal. Esos niños que son enviados por Dios para sus padres los hacen sufrir al tomar de sus hijos, al desaparecerlos, al no encontrarlos ya, hacen sufrir a sus padres. Casi que ellos preferirían muertos a sus niños antes que saber que alguien se los robó y que les están haciendo daño, los están abusando. Eso es terrible. Ojalá y comprendamos y pidamos a Dios que todo esto termine, que todo esto realmente sea diferente. Voy ahora, mis hermanos, vamos a pedir a Dios nuestro Señor a través de nuestra oración y también a recitar el Salmo de hoy día. El Salmo lo vamos a leer del número 36 y dice así: pon tu vida en las manos del Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Pon tu vida en las manos del Señor. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempos de escasez tendrán hartura. Pon tu vida en las manos del Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. En cambio a los injustos los borrará de la tierra para siempre. Pon tu vida en las manos del Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios la salva de los hombres malvados. Pon tu vida en las manos del Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por acompañarnos siempre, por darnos de tu espíritu, por darnos de tus fuerzas y por abrirnos la mente, Señor, para seguir tus pasos, para que nunca abandonemos el camino, para que siempre, Señor, que nosotros tengamos una dificultad, un miedo, un problema, busquemos de ti y tú, Señor, nos atiendes. No hay un día de la vida que tú dejes de atendernos, Señor. Por eso, en los momentos de tribulación, en los momentos que sentimos que estamos cansados, que no hay más que hacer, Señor, en esta vida, es cuando realmente tú, Señor, nos das las gracias que vienen de ti. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por todos los favores que nos haces cada día. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos dando las fuerzas que realmente nuestro ser necesita para proseguir en este caminar. Que nuestro espíritu nunca se debilite, que nuestro espíritu siempre esté fuerte para llevar a cabo la voluntad de Dios. Que cada día que nosotros nos sentamos débiles, vengas tú, bendito Espíritu, y transformes nuestra persona, nos des las fuerzas necesarias para no quedar defraudados ni defraudar a Dios en este duro caminar. Bendito y alabado seas. Gracias, bendito Espíritu, por darnos el camino a seguir, por enseñarnos la luz, por enseñarnos por donde realmente debemos ir y no seguirnos perdiendo en este abismo de oscuridad. Madre Santísima, pido de tu intercesión, Mamita María, porque siempre que nosotros buscamos alguna solución, que tenemos algún problema, alguna dificultad que no podemos resolver, te pedimos a ti, Madre del Cielo, a través del rosario, a través de nuestras oraciones, y siempre nos escuchas. Siempre que tenemos ese problema tan dificultoso, que no podemos darle esa solución, siempre vas ante el Señor, para que Dios nuestro Señor nos ayude. Mamita María, te pido muy en especial por todos los niños del mundo entero, para que cuides de ellos, para que los protejas, para que seas tú su amparo en el momento en que ellos se encuentren en algún peligro y sean salvados de las manos de los malvados y dejen de ser abusados. Ayúdales, Madre del Cielo, especialmente cuando ellos están en ese peligro. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.
nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por siempre acompañarnos a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Espero en Dios que cada uno de ustedes realmente le abra el corazón al Señor. Si se han preparado para la prueba, hermanos, sigan sus caminos del Señor. No hay otros a seguir. Yo sé que hay muchas dificultades, muchos problemas en nuestra vida, pero ¿a quién vamos a ir si no hay nadie que nos ayude? Si no hay nadie que nos ofrezca algo bueno en este mundo, sino solamente Dios. Así es que preparémonos pues nuestra mente y nuestro corazón, que nuestro espíritu se fortalezca en Dios, que es el único. Como les digo, no hay otro. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día martes en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.